Introducción. El amo es superior al esclavo, el adulto es superior al niño, el varón es superior a la mujer. Aristóteles. Vivimos un innegable tiempo de cambio en las estructuras económicas, políticas y sociales. El mundo y sus viejos paradigmas han ido transformándose. Lo invisible reclama ser visible y lo que era silenciado alza su voz y ocupa un nuevo lugar. Aparentemente, en muchos contextos, la igualdad entre los sexos ya se alcanzó y las mujeres estamos supuestamente empoderadas. Y por ello, he escuchado que el feminismo ya no es relevante. ¿Será verdad? ¿Y este empoderamiento cuánto tiene que ver con haber alcanzado la plena igualdad? Es cierto que desde hace décadas hay algunas primeras ministras, presidentas de países, y va el dato. De 193 países, solo 22 son gobernados por mujeres, es decir, solo el 11.3%. Hay legisladoras, renombradas científicas y artistas reconocidas, directoras de grandes empresas, mujeres astronautas o en altos rangos militares, pero en un número muy minoritarios. Las mujeres somos una ligera mayoría poblacional en el mundo, pero minorizada respecto a los beneficios y privilegios de poder y el estatus económico. Y lo que es peor, somos una mayoría totalmente desproporcionada en violaciones sexuales o en todas las formas de acoso y trata de personas con fines tanto de explotación sexual como laboral. Por cada delito sexual contra un hombre, hay 11 contra una mujer. Seguimos ganando mucho menos en promedio por el mismo trabajo y llevamos sobre nuestros hombros la mayoría de las pesadas cargas relativas a las tareas domésticas y de cuidados de las infancias, personas enfermas, mayores o con discapacidad e incluso de los hombres adultos sanos que viven con nosotras, sin ningún tipo de remuneración. La violencia económica y psicológica es común en buena parte de las parejas, no solo heterosexuales, común incluso en las que no hay violencia física o sexual, pues están muy extendidos fenómenos como el gaslighting, una forma de violencia donde hay un claro desbalance de poder, donde el violentador te suele criticar, te hace sentir menos o avergonzada, te vuelves experta en editar lo que vas a decir antes de hablar con él para no contrariarlo, donde con frecuencia te pinta como exagerada, hipersensible, loca y te condiciona el efecto a tener su mismo punto de vista y hacer lo que él desea. En todas las escalas sociales, pero más en condiciones de pobreza, persisten enormes opresiones, brechas de desigualdad y violencias por el hecho de ser mujeres, que hunden a cientos de millones en desesperanza, desesperación, enojo o rabia. En este mundo desigual, donde perdura la discriminación y la opresión contra las mujeres y las niñas de manera directa o indirecta, las feministas y los feminismos se han convertido en temas de conversación recurrentes y candentes, no solo entre las propias mujeres, sino entre hombres, personas de la diversidad y disidencia sexual, organizaciones civiles, empresas, gobiernos, familias, medios, plataformas digitales, aulas, parejas e incluso en chats de amistades o familia que antes no tocaban temas como de derechos de las mujeres, patriarcado, androcentrismo, machismo, misoginia, etc. El orden de género patriarcal, comúnmente denominado patriarcado, es un sistema de dominación donde el poder, estatus y superioridad se le otorga
en una sociedad al varón de manera automática, por el simple hecho de serlo. El término latino patriarca, que a su vez viene del griego, que no sé pronunciar, es un compuesto formado por dos palabras, pater o padre y arché, gobierno y dominio. La palabra patriarca se refiere tanto a la máxima autoridad familiar como a la máxima autoridad política que en este orden social recae siempre en un varón. El patriarcado es todo un sistema de dominio, un orden social de dominación que desde hace milenios ha existido de diversas formas en distintos tipos de sociedades y culturas y que ha promovido y mantenido la invisibilización, subordinación e incluso opresión de las mujeres, considerando a los varones y a lo masculino como superior a las mujeres y a lo femenino, creando así una situación de desigualdad estructural. Hay ejemplos de sociedades en distintas partes del orbe donde la propiedad, la residencia, la familia, la política, la economía, la salud y la toma de decisiones han sido dominadas por los hombres, sobre todo heterosexuales, en detrimento de las mujeres. En ese sentido, cabe aclarar, respecto a la sexualidad, que el orden patriarcal está fundamentado en la idea de la superioridad de la heterosexualidad sobre otras manifestaciones de la sexualidad y por ende se habla también de heteropatriarcado. El andocentrismo se refiere a la práctica social de otorgar a los varones y sus puntos de vista y necesidades una posición central en el mundo e incluso un carácter universal, como si ellos representaran realmente a toda la especie. Derivado de ello, el cuerpo y las necesidades del varón hegemónico, el hombre adulto, blanco o incluso de diversos tonos de piel, pero generalmente más poderoso o más rico que otros hombres de su sociedad, es decir, el varón que tiene el privilegio de estar en la punta de la pirámide social, han sido la base y medida del diseño de muchas sociedades, lo cual ha hecho que las mujeres deban tener una existencia periférica, que dependa de ese eje androcéntrico bajo el cual se conduce la mayoría de los asuntos de importancia del mundo. Dos formas derivadas del androcentrismo según Alda Facio son la misoginia, es decir, el odio o desprecio a lo femenino, y la ginopía, la imposibilidad de ver el punto de vista femenino. De ahí que erradicar el androcentrismo sea una agenda básica del feminismo. Dos temas que lo reflejan de manera constante son el lenguaje y la comunicación. El primer derecho de cualquier persona es existir como ser humano, y eso implica el derecho a ser nombrada. Lo que no se nombra no existe, decía George Steiner, y a través del lenguaje nombramos. También por medio de él aprendemos todo, socializamos, convivimos. Por ello decimos que el lenguaje es un producto social y sobre todo una herramienta de cambio social. El lenguaje androcéntrico, que toma al masculino como genérico, refuerza y favorece la normalización de la idea falsa que las mujeres son inferiores o deben estar subordinadas a las experiencias masculinas. Y esto está tan normalizado que es común escuchar a mujeres hablando de sus causas como nosotros somos un grupo de mujeres que, en lugar de referirse a ellas mismas como nosotras somos un grupo de mujeres que, o a chicas hablando de su propia experiencia diciendo, es que cuando uno es joven, en vez de decir cuando una es joven, etcétera. Estas formas sutiles de desvalorización de la mujer, presentes en muchas lenguas, son las que en el inconsciente colectivo refuerzan la desigualdad y justifican la violencia ejercida hacia ellas. Las feministas procuramos usar el lenguaje incluyente y no sexista, pese al argumento de la Real Academia Española, respecto a que prevalezca como criterio la economía del lenguaje para preferir el masculino como genérico y neutro.
Usar el género femenino en el lenguaje visibiliza la existencia, labor y condición de las mujeres. El lenguaje incluyente y no sexista no es una reivindicación literaria ni mucho menos gramatical, sino de derechos humanos fundamentales, una reivindicación política y ética. Tenemos derecho a ser nombradas y a ocupar un lugar central en las lenguas, simplemente porque somos la mitad de la humanidad. Por ello, debemos de construir lo que generaciones completas han absorbido y normalizado, reconocer y actuar conforme a la importancia de nombrar a las mujeres para que el mundo deje de ser androcéntrico y machista. Así pues, el machismo es una forma de sexismo que atenta contra la dignidad y derechos de las mujeres. Se basa en la creencia de la supuesta inferioridad y por ende subordinación que las mujeres deben tener en lo público y en lo privado respecto a los hombres en virtud de su sexo. Se manifiesta en actitudes, conductas y comportamientos que reproducen roles y estereotipos sexistas, que promueven y refuerzan el desprecio, la discriminación e incluso las violencias hacia las mujeres, las niñas y todo lo asociado a lo femenino. Quienes han recibido su proceso de socialización bajo este orden de género patriarcal y andocéntrico, la enorme mayoría de los seres humanos, conscientes o inconscientemente, reproducen actitudes, conductas, roles y estereotipos donde el varón es visto como quien debe tener el poder, mandar, ordenar, conquistar y tomar la iniciativa en las relaciones sexuales o afectivas, quien debe ganar más dinero en la familia, entre otras. La misoginia, palabra formada por dos voces griegas, miso y gine, significa etimológicamente detestar a la mujer. Tiene que ver con el rechazo, incluso odio hacia las mujeres como resultado de la creencia de que la mujer es un sexo inferior al hombre. La misoginia se traduce en conductas discriminatorias y de odio específicamente hacia la mujer. Algunas personas equiparan los términos machismo y misoginia, pero no son lo mismo. Ciertamente, ambos están relacionados con el sexismo y afectan negativamente a las mujeres. Lo relevante es que la misoginia se basa en un odio activo y es un fenómeno individual. Un hombre machista no necesariamente es misógino en el sentido de que odia a las mujeres, pero está reproduciendo creencias, conductas y comportamientos hacia las mujeres, normalizados en su contexto, que discriminan y se traducen en distintos tipos de violencia. Incluso algunas de estas conductas no desean el mal a una determinada mujer, pero son paternalistas, condescendientes o infantilizan a las mujeres, aun cuando el machista cree que su conducta o comportamiento obedece al propósito de cuidarla o protegerla, como cuando el macho dice, yo sé cómo son los hombres, pero eso no quiere decir que vayas sola o te pongas esa ropa sexy. El misógino, en cambio, dice, todas las mujeres son unas interesadas o zorras. Otra diferencia es que los misóginos suelen alejarse o mantener a raya a las mujeres, mientras que los machistas suelen disfrutar de convivir con mujeres, especialmente si son jóvenes y bonitas. Lo que sí es común es que tanto el machismo como misoginia han sido fuentes de discriminación, desigualdad y violencia hacia las mujeres y las niñas en todo el orbe a lo largo de la historia. Las discusiones han salido de la academia. Hoy el feminismo, o más precisamente la perspectiva de género feminista, es no solo una premisa crítica indispensable para el desarrollo sostenible y el cambio social en el mundo, sino una postura de vida de muchas. No obstante, lo cierto es que también se ha disfrutado, frivolizado y encendido la discusión ante las nuevas formas de violencia machista y misógina que abundan, por ejemplo, en las redes sociales o ante los vidrios rotos o muros pintados por jóvenes feministas. De manera simplista,
se califican como vandalismo sin hacer una indagación crítica del contexto ni del cansancio de siglos por violencias normalizadas. Pero algo es evidente. Muchas, millones de mujeres están enojadas, hartas, dolidas y se están rebelando contra el mundo que las ha maltratado y las ha violentado por siglos. Y lo, conti- hoy lo continúa haciendo tanto con las viejas como con las nuevas formas de violencia de género. Luego de estudiar sobre las causas de la desigualdad y la historia de las mujeres, descubrí que hay muy pocos textos en materia de feminismo accesible a públicos amplios o dirigidos especialmente a mujeres que inician o desean fortalecer su conocimiento de estos temas. Así que me di a la tarea de ordenar y priorizar algunas ideas sobre el feminismo, conceptos, historia de protagonistas y sus aportes, genealogías, así como algunos debates importantes, buscando exponerlos de una manera sencilla, porque los ensayos académicos pueden a veces resultar demasiado áridos. De modo que este libro no es para un especialista ni para quienes manejan con soltura la teoría feminista. Más bien, busca aportar algo de luz y herramientas a quienes se inician en su estudio o desean comprender mejor estos temas. También está dirigido a las mujeres enojadas, dolidas, hartas, porque claro que tienen razón en estarlo, que quizá revisando las genealogías, ideas y acciones de otras feministas pueden contrastar mejor sus estrategias personales y colectivas y evitar que les pase lo que nos cuenta la reconocida periodista Alma Guillermo Prieto en su libro ¿Será que soy feminista? Era rebelde por naturaleza, pero no contaba con las armas para asumir la rebeldía. Este libro también es para quien quiere hacer un repaso accesible de la historia del feminismo, para dar contraargumentos a quienes creen que ya alcanzamos la igualdad plena y el feminismo ya no tiene razón de ser, o para quienes consideren que ya no hay necesidad de un movimiento donde el sujeto político seamos las mujeres. Bueno, vamos por partes. ¿Qué tan real es esa igualdad y pleno empoderamiento de las mujeres del que tanto se habla? La discriminación se sigue dando en muchas dimensiones y constituye un obstáculo para el desarrollo económico, personal y del goce efectivo de los derechos de las mujeres, que representan más de la mitad de la población. En México, las mujeres ocupan solo 3 de cada 10 posiciones con los mejores ingresos, proporción que se ha mantenido casi intacta en el decenio reciente. 10 años sin avanzar ni un ápice. Las mujeres, además, no representamos ni una cuarta parte del total de personas trabajadoras con empleo formal. Por cada 100 hombres en las plazas mejor pagadas, solo 3 son mujeres. Las mujeres poseen apenas 28% de las plazas con un sueldo mayor a 15,400 pesos al mes, unos $817 aproximadamente, mientras que son mayoría en las ocupaciones que tienen como máximo un salario mínimo mensual de 0 a 3,080 pesos, es decir, poco más de solo $163. Así, la rigidez y el carácter normativo de la división sexual del trabajo nos limita como humanidad a desarrollar nuestras habilidades y pasiones si no corresponden a la ética de nuestro sexo. Esta división sexual del trabajo se refiere a la manera en que cada sociedad organiza la distribución del trabajo entre las personas, según los roles de género establecidos que se consideran apropiados para cada sexo. En El segundo sexo, Simone de Beauvoir explica muy bien cómo a lo largo de la historia se registró a las mujeres al ámbito de lo privado, trabajo reproductivo, dejando a los hombres la conquista del espacio de lo público, trabajo productivo. Y esta división sexual del trabajo se ha traducido en relaciones jerárquicas de poder y por ende en desigualdad. Ello ha pasado y sigue pasando en muchas culturas del orbe, en muchos contextos, clases sociales y etnias,
donde la diferencia se resuelve en una jerarquía en la que las mujeres somos obligadas y orilladas a permanecer simbólicamente unos peldaños abajo, al ser quienes servimos y cuidamos a los varones adultos y a nuestras criaturas. Esta división es reforzada desde los primeros años de vida cuando, por ejemplo, a las niñas se les regalan comúnmente muñecas o enseres de cocina o artículos de belleza para que jueguen y refuercen sus roles maternales y de seducción. A los niños no se les regalan muñecos con pañales o biberones, ni baterías de cocina o pinturas de uñas para el mismo propósito, sino cochecitos, herramientas de juguete o incluso armas. Este reforzamiento de roles y estereotipos sexistas continúa en la escuela. En los libros se reproducen cuentos e historias y ahora videojuegos que narran conquistas bélicas y triunfos basados en el uso de la fuerza, donde los protagonistas y los audaces son mayoritariamente varones, mientras que las mujeres tienen papeles secundarios, casi nunca como protagonistas, y si lo son, es sobre todo en su rol de madres, amantes, brujas o generadoras de conflictos para los pobres hombres. Aún hoy se escatiman los aportes femeninos a la ciencia, las artes, los deportes. Sigue habiendo una brecha salarial y de reconocimiento muy grande, pese a las indudables aportaciones de mujeres a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Recuerdo que cuando iba a la secundaria había talleres para hombres, como electricidad y carpintería, y talleres para mujeres, como mecanografía o corte y confección. No era una regla escrita, pero se veía como una división natural. Afortunadamente, en mi escuela había una opción más neutra, que era dibujo arquitectónico. Fue el que escogí justo porque no me sentía cómoda con las opciones estereotipadas. En el mercado laboral, fruto de una construcción sistemática basada en la división sexual del trabajo, son todavía notorias las brechas de desigualdad que enfrentamos en términos económicos, como la diferencia salarial entre mujeres y hombres. Se calcula que es de 30%, y la mucha menor representatividad en puestos directivos y de toma de decisiones en los ámbitos político, comunitario o empresarial. El número de mujeres que son jefas o directoras de empresas en México es apenas poco más de 4%, pero se reduce a la mitad, 2, si se tiene en cuenta los tonos de piel más oscuros. Esta múltiple discriminación puede ser analizada mediante la interseccionalidad, un enfoque que permite estudiar la dinámica, por ejemplo, de ser mujer en condición de pobreza, adolescente e indígena, con distintas formas de opresión en el sistema en que vivimos. Si nos vamos a escala global, y no solo en el ámbito mexicano, resulta revelador ver que la revista Forbes, publicación que hace un listado de las personas billonarias en el mundo, reflejó un incremento de 36% de mujeres. Y así, de 2020 a 2021 pasaron de ser 241 a 328 mujeres billonarias. El problema es que somos 3.811.000, ay, chirrión, que 3.811.500, otra vez esta cantidad, 3.811.500.000 mujeres en total. Así que es un porcentaje ínfimo. Otro problema, ok, otro problemita. La gran mayoría de ellas son estadounidenses, blancas y herederas de hombres, padres o esposos, y en las industrias estereotipadamente dirigidas a público femenino, como las de belleza, moda o compras relativas al cuidado de la familia. Por último, aunque fueran multidiversas, ni todas las billonarias juntas llegan a tener la misma riqueza que el 11.º hombre más rico. Como explica la filósofa Ana de Miguel,
La desigualdad entre hombres y mujeres es la primera escuela de todas las otras desigualdades. Si queremos cambiarla, tenemos que entender sus raíces para desde ahí luchar contra las causas y sus formas de reproducción. Entender que la desigualdad es una estructura, pero también un valor aprendido y normalizado, un sentimiento, un condicionamiento inculcado desde la más tierna infancia. Como dice de Miguel, para aceptar la sociedad tan desigual en la que vivimos, tenemos que ser entrenadas desde pequeños en asumir esa desigualdad como el aire que respiramos, que la desigualdad es normal, que unas sirvan y otros acepten ser servidos sin reciprocidad, y que tú como varón asumas eso porque te enseñan que eres un ente superior y las niñas y niños aprenden por la vía afectiva desde sus casas lo que es la desigualdad humana a través de la relación entre dos personas, sus progenitores, que se les presentan como ontológicamente distintas. Unos, los que son servidos, y otras, las que sirven. Eso es la relación básica de poder. Luego entonces el sexismo, el racismo y cualquier otro sistema de denominación se interioriza y reproduce a través de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Por eso, en el feminismo, luchando contra la desigualdad entre hombres y mujeres, estamos en realidad minando y socavando el resto de las desigualdades humanas. Ante la inmensidad de la tarea global que implica erradicar esta desigualdad, pongo mi granito de arena y escribo desde mi profundo sentimiento de respeto, admiración y gratitud hacia tantas mujeres de todas las edades, orígenes y contextos que a lo largo de 300 años de lucha feminista e incluso antes de que los conceptos tuvieran nombre, dedicaron su tiempo, su reputación y su vida a buscar un mundo más igualitario y libre para nosotras, recibiendo epítetos como locas, brujas, amargadas, provocadoras, conflictivas y otras más, porque se dieron cuenta de que las cosas no eran como les contaban, que la humanidad valía más que un orden establecido que les ponía el pie encima. También mi reconocimiento a los hombres aliados que han alzado la voz por y con nosotras. Mi respeto a las luchas de las personas de la divergencia y disidencia. Y disidencia sexual, quienes al igual que la mayoría de las mujeres en la historia, también han recibido maltrato, segregación, discriminación, explotación y opresión por este orden androcéntrico y patriarcal. Hasta aquí la primera parte de la lectura dirigida de la introducción.